Vamos a leer del 1 al 7. And we're going to read verses 1 through 7. Isaías, su capítulo 6. Isaiah chapter 6. Glorias a Dios. Y quiero que pongan mucha atención a lo que dice Isaías. And I want you to pay close attention to what Isaiah says. Glorias a Dios. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que va para el cielo dice: Amén. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. We'll read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Above him stood the seraphim. Each had 6 wings. 2 who covered his face, 2 who covered his feet, and 2 who flew. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. And the foundations of the thresholds shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. Ahora yo quiero que miren la reacción de Isaías cuando él tiene esta visión. And I want you to see the reaction of Isaiah when he has his vision. Verso 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. And I said, Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Cuando Isaías tiene esta reacción, mira lo que Dios envía a un serafín a hacer. And when Isaiah has this reaction, see what God says the seraphim to do. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con tenazas. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongues from the altar. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for. Altísimo Dios y Padre Oh, te celestial, adoramos, te adoramos. Padre, en este Dios momento santo. tu pueblo está aquí, Señor, Santo, para santo, recibir el santo mensaje eres, de tu Jehová. palabra. Pedimos, Aleluya. Altísimo Dios, que tú nos hables, Señor, que tú nos ministres, que tú hagas conforme a como tú quieras, Padre mío, Señor. Tú sabes, Padre mío, que me siento completamente inadecuado, Padre mío, para poder hablar de tu santidad, Señor. Pero te pido, Padre mío, Señor, que seas tú quien hable, Padre mío, y que tu iglesia, tu pueblo entienda lo que verdaderamente significa que tú eres santo. Gloria. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden Y tomar su asiento. amén. You may be seated. Amados, existe un problema muy serio dentro del pueblo de Dios. There exists a big problem among the people of God. Entendemos que la iglesia del Señor no es perfecta. We understand that the church of God is not perfect. Está llena de pecadores que han sido redimidos. It's filled with sinners that have been redeemed. Pecadores que han sido rescatados por el Señor. Sinners that have been rescued from the Lord. Está llena de pecadores que han sido regenerados por el Espíritu Santo. It's filled with sinners that have been regenerated by the Holy Pero al Spirit. mismo tiempo, But at the same time,
luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa. We struggle with our sinful nature. La naturaleza que todavía existe dentro de nosotros. A nature that still exists within us. Esto es lo que la Biblia llama la carne. And this is what the word calls the flesh. Este es nuestro dilema. And that is our dilemma. Estamos llamados a reflejar la imagen de Jesucristo. We're called to reflect the image of Christ. Pero hay veces que surgen en nosotros So there's times that occur in us, actitudes y pensamientos y comportamientos attitudes or thoughts or a behavior, y conversaciones y acciones que a la verdad no reflejan la imagen de Jesucristo. or conversation or actions that truly does not reflect the image of Christ. Y esta es la lucha normal del cristiano. And that's the normal struggle of the Christian. La lucha por nuestra santificación. Our struggle with our sanctification. Esta es la guerra espiritual que peleamos todos los días. This is the spiritual battle that we have every day. Lo que el apóstol Pablo se refiere en Romanos 6 y en Romanos 7. And then what the Apostle Paul refers in Romans 6 and 7. El problema es The problem is que cuando tratamos de justificar esas actitudes that when we try to justify those y actions, tratamos de justificar esos pensamientos or we try to justify those y thoughts, tratamos de justificar esos comportamientos or we try to justify those behaviors como algo que es aceptable para el cristiano. as if it's something acceptable for the Christian. Y como resultado de justificarse, And as a result to justify ourselves, aceptan un estilo de vida we accept a style of life que es en contra de la Biblia. that is against the Bible. Como resultado de autojustificarse, It's like an auto-justification. aceptan una actitud negativa Accepts a negative attitude que va en contra de lo que debe ser la actitud de un cristiano. that goes against what the attitude of a Christian should be. Como resultado de autojustificarse, So as a result to automatic justify ourselves, aceptan un comportamiento we accept a certain que behavior va en contra de la voluntad de that Dios. goes against the will of God. Rehúsan ver su vida They reuse their life a la luz de la palabra de Dios to the light of the Word of y God así nunca diagnosticando su mal. and never diagnosing their bad. Estaba en el hospital en estos días. I was in the hospital a few days ago. Aparentemente el corazón se puso medio vago Apparently the heart got a little lazy. y empezó a estar latiendo de entre los 40 y los 50. It was going around 40 or 50. Nunca ha sucedido eso antes. That's never happened before. Los doctores hicieron todo tipo de examen And when the doctors did all types of tests y todo salió bien. and everything came out well. El problema es que no entienden por qué está a 40 y a 50. And the problem is they don't understand why it's at 40 or 50. Yo digo que quizás como mi esposa dice que yo siempre estoy deprisa, And my wife probably is suggesting I'm always in a rush mi corazón todavía se queda medio vago. and my heart gets a little lazy. Pero cuando estaba en el hospital, But when I was in the hospital me hicieron un examen llamado un MRI con contraste and they did a test of an MRI of contrast para ver lo que está sucediendo con más detalladamente en mi corazón. to see in more details of what's going on in the heart. Durante el procedimiento de un MRI con contraste, And during the process of the MRI, the contrast with MRI, inyectan al suero they'll put diabetes, un elemento llamado gadolinium. an element called Gadolinium es un agente de contraste. that is a Contrasting agent. region of contrast. Este agente de contraste This region of contrast aumenta y mejora la calidad de una imagen increases or improves the look of an image y destaca áreas de preocupación and you can see areas of worry. para que los médicos determinen su diagnosis So the doctors can see their diagnosis con más precisión y con más confianza. with more confidence and precision. En este día, mis amados hermanos, And in this day, nosotros, la iglesia del Señor, ha de pasar por un MRI espiritual con contraste, today the church has to go through a spiritual MRI of contrast donde hemos de inyectar a nuestras conciencias that we have to inject in our por el conscience suero de la palabra de through Dios the ivy of the Word of un God agente de contraste and agent of contrast, para que podamos determinar un diagnóstico espiritual so we can determine a
spiritual con diagnosis más precisión y con más confianza. would have more precision and clarity. Por más bueno que nos creamos ser, And the more good as we believe to be, tenemos que entender que todos fallamos el estándar de Dios. we have to understand we all fail the standard of La God. Biblia claramente enseña que todos hemos pecado. The Bible clearly teaches we've all sinned. Pecamos con nuestras malas actitudes. We sin with our bad attitudes, Pecamos con nuestra manera de pensar. our way of thinking. Pecamos no solo con cuando hacemos lo indebido, Not only when we do what we do, sino también cuando sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos. but even when we don't do something that we know we're supposed Por to eso do. la Biblia dice que el pecado está That's why the Bible says that the sin is en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. those that know how to do good but they don't do it. Entendemos que el único perfecto fue Jesucristo. We understand the only perfect one was Y Christ. hay una diferencia And there's a difference entre la práctica del pecado of the practice of sin y los pecados que caemos nosotros a diariamente. and the sins we fall in daily. El cristiano The Christian que todavía practica el pecado, that still practices sin, la verdad, la Biblia enseña que no ha conocido a Dios. the Bible teaches that has not known God. Déjame decirlo otra vez. Let me say that again. El cristiano que todavía practica el The pecado Christian that still practices sin no ha conocido a Dios. has not known Y God. por ende, aunque se llame cristiano, That even though they're called Christians, no es cristiano. they're not really Christians. Por eso Pablo dice en Romanos 6 del 15 al 18, That's why Paul says in Romans 6:15 through 18, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera. what then? Are we to sin because we're not under the law but under grace? By no means. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the whom you obey, either of sin which leads to death or obedience which leads to righteousness? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. But thanks be to God that you were once slaves of sin, but become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. And having been set free from sin, have become slaves of righteousness. Si practicas el pecado, If you practice sin, es porque todavía eres esclavo del pecado. it's because you're still slaves of sin. Pero si ya no practicas el pecado, But if you don't practice sin, sino que obedece lo que Dios dice en su palabra, but if you obey what God says in His Word, entonces eres esclavo de Cristo. then you're a slave of Christ. O eres esclavo del pecado You're either a slave of sin o eres esclavo de Cristo. or a slave of Christ. Yo no sé de usted, pero yo prefiero ser esclavo de Cristo. I don't know about you, but I'd rather be a slave of Christ. La iglesia ya no practica el pecado, The church does not practice pero al sin, mismo tiempo todavía no hemos sido glorificados. but at the same time, we've not been glorified. Por más santo que nos creamos ser, And the more holy we believe to be, todavía luchamos con la carne, we still struggle with the con flesh esa naturaleza pecaminosa que todavía vive dentro de because of nosotros. that natural sin that lives in us. Porque esa naturaleza detesta todo lo que es de Dios. Because that nature hates everything that is about Por God. eso mire lo que Juan dice en 1 de Juan 1:8. That's when you look at what John says in 1 John chapter 1 verse 8 Si to 10. decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. If we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Pero el verso 9 continúa diciendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us
from all unrighteousness. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. If we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. En otras palabras, en un lado In other words, in one side, tenemos aquellos que se llaman cristianos, we have those that call themselves que Christians, practican el pecado como algo rutinario. and they practice sin as a routine thing. Por el otro lado, But on the other side, tenemos personas que se llaman cristianos, we have people who call themselves que Christians se creen tan santos that believe they're so holy que en ellos no hay ningún mal, that they believe that there's no evil in que them. hasta la tierra que ellos pisan es santa. That even in the ground that they walk on is holy. Pero amados, nosotros estamos en el medio. But we have to be in the middle. No practicamos el pecado, We don't practice sin. no nos creemos lo más santo en el mundo, We don't believe we're the most holy in the world. sino que tratamos de reflejar la imagen de Cristo. But we try to reflect the image of Christ. Y cuando fallamos, And when we fail, porque vamos a fallar porque nadie es perfecto, because we're going to fail because no one's perfect. pero cuando fallamos, But when we fail, abogado tenemos en el cielo. but we have a Lord in the heavens. Solamente nos humillamos ante su presencia. Not only do we humble ourselves in His Cuando presence, dicen amén. how many say amen? Hay que entender, mis amados, We must understand, que brethren, cuando miramos nuestro pecado, that when we look in our sins, cuando miramos nuestro pecado, when we look in our sins, todo se ve negro, everything looks black, todo se ve oscuro, everything's dark, todo se ve sucio. everything's dirty. Pero para determinar cuán negro But we have to determine how dark, y para determinar cuán sucio or how black, y cuán oscuro, or how dark. verdaderamente necesitamos algo que haga contraste. So we need something that's going to contrast that. Algo que haga contraste en nuestras vidas. Something that's going to contrast that in our Para que lives. podamos determinar la seriedad de nuestra condición. So we can determine how serious our condition Y is. hacer un diagnóstico más preciso y con más confianza en cuanto a lo que debemos de hacer. And to have a more precise and confident diagnosis. Para entender el por qué las buenas noticias del Evangelio son buenas noticias, To understand why the good news of the gospel is good news, uno primero tiene que entender we must understand. verdaderamente cuán perdido uno está. We must understand how truly lost we Uno are. tiene que entender lo imposible que es su situación sin Cristo. We must understand how impossible our situation is without Uno tiene Christ. que entender cuán lejos uno se encuentra de Dios. We must understand how far we find ourselves from God. El entender el efecto profundo de nuestro pecado To understand how profound our sin is, nos enseña la necesidad que tenemos de ser rescatados. it shows our need to be rescued. Pero no podemos entender lo profundo de ese mal But we can't understand the profundity of that evil si no tenemos un contraste if we don't have a contrast que nos revela lo inmenso que es la separación to reveal how big the separation que is produce el pecado entre nosotros, el ser humano y Dios. that produces the sin in ourselves from God. Ahora, ¿cuál es el agente de contraste? So what is that contrast Que resalta lo pecaminoso que es el ser humano. that highlights how sinful a man is? ¿Cuál es el agente de contraste? What is that agent contrast? Que destaca verdaderamente lo malo que es el hombre sin Dios. So it shows how bad that man is without God. El agente de contraste The contrast is que ha de ser inyectado a nuestras conciencias en este día that has to be injected in our conscience this day es la santidad y la perfección de nuestro Dios. is the holiness and perfection of our God. Es como que estuviéramos poniendo It's like if we're putting, frente al fondo más blanco y más limpio y más puro, is that we're having the most white and pure background, lo más negro, lo más sucio y lo más impuro que hay. and then you put the most black and most dirty and impure thing there Y is. cuando analizamos este contraste, And when we see that contrast, cuando analizamos nuestra vida frente a este contraste perfecto, when we analyze our lives with that perfect contrast, han de suceder dos cosas. two things must occur. Número uno, Number one, nos vamos a asustar. we're going to get scared. Y al mismo tiempo, número dos, And number two, nos vamos a maravillar. we're going to be amazed. Número uno, nos vamos a asustar. Number one, we're going to be scared. Y número dos, nos vamos a maravillar. And number two, we're going to be amazed. ¿Están listos para su MRI? Are you ready for your MRI? ¿Están listos para su MRI? Are you ready for your MRI? Amén.
Alguien dirá, pastor, espérese un momento. Someone might say, Pastor, hold on a minute. Yo no quiero ver el contraste. I don't want to see the Yo contrast. no quiero ver lo que el contraste dice. I don't want to see what the contrast say. Pero hay que entender que es necesario But we must understand it is necessary vernos a la luz de la palabra de to Dios. see us in the light and the Word of Es God. necesario It is necessary hacer un to análisis make an analysis con contraste with para contrast, poder hacer el diagnóstisis to make the diagnosis y corregir lo que tenemos que corregir. and to correct what we need to correct. Aquí vamos. Here we go. Aleluya. Entramos en el MRI. And we enter in the MRI. La Biblia nos enseña que sin duda The Bible says without a doubt, el profeta the Isaías prophet Isaiah, era uno de los hombres más justos y más buenos que había en toda la tierra. one of the most righteous men that there were all around the earth. Por lo general, Generally, los profetas se conocían por la vida piadosa que ellos vivían. the prophets were known for the righteous living that they had. Y se conocían por la devoción que ellos tenían para con Dios. And they were known for their devotion they had to God. Si hubiera alguien que pudiera pararse con confianza ante la presencia de Dios If there was anyone that can stand in front of the presence of God with y confidence resaltar lo bueno que era el profeta and to Isaías. show how good he is was the prophet Isaiah. Mas sin embargo, But otherwise, vemos que esto no fue lo que sucedió. but we see that is not what happened here. Cuando Isaías se encuentra con una visión de Dios, When Isaiah sees a vision from God, en el año que el rey Usías murió, in the year that King Uzziah died, Isaías fue espantado Isaiah was scared. y al mismo tiempo At the same time, fue maravillado was amazed. ante el contraste con la santidad y la perfección de Dios. With the contrast of the holiness and perfection of El God, hombre más justo en toda la tierra the man most just in the whole earth, solo puede gritar con horrenda expectación. he can only scream with horror. En el verso 5, In verse 5, él dice, ay de mí que soy muerto. he says, "Woe is me, for I am lost." Ante el contraste con la santidad de Dios, With the contrast of the holiness of ante el God, contraste de su vida con la perfección de Dios, with this contrast with his life with the el perfection of hombre God, más recto en la tierra, the most righteous man on el earth, hombre más bueno en la tierra, the most good person el on hombre earth, más digno, the most worthy, grita de horror, screams of horror. porque ante el contraste de la santidad de With Dios, the contrast of the holiness of God, Isaías puede ver lo sucio que él verdaderamente era. Isaiah can see how dirty he truly was. Ante el estándar perfecto de Dios, With the standard, the perfect standard of God, Isaías reconoce lo merecedor del castigo de Dios que él era. Isaiah recognizes the wrath that he deserves. Y él grita And he screams de horror. of horror. Estoy seguro que si le preguntamos a la mayoría de las personas hoy día, I'm sure that if you ask most people nowadays, si son personas buenas, if they're a good person, la mayoría van a decir, oh sí, yo soy una persona buena. and the majority are going to say, yeah, I'm a good person. Oh sí, mira todo lo que yo hago, yo soy bueno. Look at everything that I do, I am good. Pero tenemos que preguntar, But we must ask, ¿qué estándar de bien y mal están usando? what standard of good and evil are you using? Porque si estamos usando nuestro propio estándar de bien, If we're using our own standard of good, somos buenos comparados con algún criminal. we're good compared to a criminal. Somos buenos comparados con algún asesino. We're good compared to a murderer. Tendemos a mirar a las personas que la sociedad reconoce como malas We tend to look at people that society looks at bad. y decir, ellos son malos, pero yo no. To say they are bad people, but I'm not. Pero el único estándar que importa, But the only standard that el matters, único estándar que importa, the only standard that matters, el único estándar del bien y mal que verdaderamente importa, the only standard that matters between good and evil es el estándar de Dios. is the standard of God. La Biblia dice en Romanos 3, 10 y 12, The Bible says in Romans 3:10 to nos 12, dice lo que Dios piensa del ser humano. it shows what God thinks of the human being. Y dice, no hay justo ni aún uno. It is written, none is righteous, no, not one. Alguien diga, no hay. Someone says there is. No hay justo ni uno. There is no one righteous, not one. No hay. Alguien diga, no hay. It says, no, there is. No hay quien entienda. No one understands. No hay. Alguien diga, no hay. Someone says there isn't. No hay quien busque a Dios. No one seeks for God. Verso 12. Todos se desviaron.
Verse 12 says, all have turned aside. En otras palabras, In other words, no hay ni uno que no se haya desviado. there hasn't been one that hasn't Hallelujah. turned aside. Dice, a una se hicieron inútiles. Together they have become worthless. En otras palabras, no hay ni uno que sea útil. In other words, there's not one that's worthy. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No one does good, not even one. Ese es el estándar de Dios. That is the standard of God. Y ante el estándar de Dios, And in front of the standard of God, ninguno de nosotros somos buenos. no one is good. Y eso resalta la necesidad que tenemos de un Salvador. That highlights the need we have of a Savior. Eso resalta la necesidad que tenemos de Jesucristo. That highlights the need we have of Jesus. Al contemplar la santidad de Dios To contemplate the holiness of y God hacer un contraste and to make a de contrast quién somos ante el fondo de su santidad. of who we are to His holiness, Podemos ver un contraste que revela lo malo y lo pecaminoso y lo sucio que verdaderamente somos. it shows us how evil and dirty we are. Y esto nos hace reconocer And this makes us realize nuestro mal how evil, y al mismo tiempo maravillarnos de la gracia de Dios. but at the same time be amazed of the grace of God. Habacuc Habakkuk, estaba molesto al ver cómo el impío prosperaba he was annoyed of how the evil one was y prospering. Dios no hacía nada. And God was not doing anything. Habacuc sube a su torre And Habakkuk goes to his tower, y dice que no se va a bajar and he says he's not going to come down hasta que Dios le conteste su pregunta. until God answers his En question. Habacuc And we 1:13, go to Habakkuk Habacuc 1:13. le hace esta pregunta a Dios. God, he asks this question to God. Muy limpio eres de ojos para ver, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo de él? You who are of pure eyes, then to see evil and cannot look at wrong, why do you ideally look at traitors and remain silent when the wicked swallows up the man more righteous than he? Habacuc estaba usando su propio estándar. Habakkuk was doing his own standard. Yo soy bueno y ellos son malos. See, I'm good and they're evil. Porque ellos progresan y los buenos no. And why do they have progress and the evil and the good don't? Dios se aparece a Habacuc And God appears to Habakkuk y lo confronta con el contraste de su santidad. and he confronts him with the contrast of his holiness. Habacuc se ve quién él He es figures out who he is ante el contraste de la santidad de Dios compared to the contrast of the y holiness of God. tiene que responder en Habacuc 3:16. And he needs to respond in Habakkuk 3:16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición dentro de mis huesos y dentro de mí me estremecí. Here and my body trembles, my lips quiver at the sound. Rottenness enters into my bones, my legs tremble beneath me. Eso es lo que sucede And that's what occurs cuando nos vemos ante el contraste de la santidad de when Dios. we see the contrast with the holiness of God. Cuando Pedro entiende quién es Jesús, When Peter understands who Jesus is, Pedro se ve ante el contraste de la santidad de Dios. he sees himself with the contrast of the Y en holiness of God. Lucas 5:8, And in Luke 5:8, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: and Peter fell on his knees to Jesus saying, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Eso es lo que sucede And that's what occurs cuando nos vemos ante el contraste de la santidad de when we Dios. see ourselves with the contrast of the holiness of En God. Job 42, versos 5 y 6. In Job 42, verse 5 to 6, Job se ve ante el contraste de la santidad de Dios. he sees himself to the contrast of the Y holiness la of God. reacción de Job, And the reaction of Job, es decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. I have heard of you by hearing of the ear, and now my eye sees you. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Therefore I despise myself and repent in dust and ashes. Eso es lo que sucede cuando nos vemos ante la santidad de Dios. And that's what happens when we see ourselves in front of the holiness of God. El apóstol Juan
The Apostle John, el que se llamaba el discípulo amado, the beloved disciple, aquel que descansaba su cabeza en el pecho de Jesús. that he laid his head on the chest of Jesus. Él también se vio ante el contraste de la santidad de Dios. He himself saw his contrast with the holiness of En God. Apocalipsis 1:17 In Revelation 1:17, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. when I saw him, I fell at his feet dead. Alguien dijo que un encuentro con la santidad de Dios, But someone said, que un encuentro con la santidad de Dios with the holiness of God, siempre va a ser una experiencia traumática. it will always be a traumatic experience. Porque es ante el contraste de la santidad de Dios And it's with the contrast of the holiness of God que podemos ver con más claridad that we can see more clarity y más definido and more definite nuestra naturaleza pecaminosa. our sinful nature. Y por ende, And through that, nuestra necesidad que tenemos de Jesucristo. our need of our Savior, Jesus Christ. Amados, Gloria. eso debe de espantar a todo ser humano. That should scare every human being. Pero no solamente vemos con más claridad nuestra naturaleza pecaminosa, Not only do we see a more clarity of our sinful nature, sino que también es aquí, but in this moment we see ante este contraste, in this contrast, que podemos ver en alta definición in a highlighted, la gracia de Dios, the grace of God, la gracia que Dios nos da the grace that God has y given lo us, inmerecido que verdaderamente somos. and how undeserving we are, Y al mismo tiempo and at the same time, somos llenos de maravilla. and we're filled with Por amazement. un lado somos llenos de espanto y de horror. And one side we're full of horror and Y terror, por otro lado, cuando vemos la gracia, el favor inmerecido que Dios nos da, and on the other side we see the grace and the undeserving love that He's given nos us. quedamos Gloria a Dios. maravillados. We say Yes, amazed. Lord. ¿Por qué? Porque Aleluya. yo no hice nada para merecer esa gracia. Because I did nothing to earn that Mas, grace, sin embargo, Dios me la da gratuitamente. but God gives it to me freely. Ay, ay, ay. Me Gracias. acuerdo un día, I remember a day después de predicar en otra iglesia, after preaching at another church, fuimos a comer. we went to eat. Y al lado de nosotros yo podía oír una conversación Next to us, I can hear a conversation. entre dos personas que eran de otra iglesia. Two people from another church, Y ellos decían, and they were talking. mira, todo lo que se predica en la iglesia Everything that's preached in the church, es que todo está bien. that everything is fine. Que como que no tenemos que arreglar nada. It's like we don't have to fix anything. ¿Y cómo podían? Que le enseñaban que podían vivir como ellos querían vivir. They can live the way that they want to live Porque Dios es amor. because God is love. Pero esas personas se sentían como que algo faltaba. But those people felt like there was something missing. Hablaban solamente del amor de Dios en la iglesia. They were only talking about the love of God in the Pero church, sentían hambre but they had hunger de aprender lo que la Biblia demanda de ellos. of what the Bible demands of them. Ellos como que decían, yo sé que Dios es amor, Because I know God is love, pero al mismo tiempo Dios tiene que estar demandando algo de mí. but at the same time, God must be demanding something from me. Yo al mismo tiempo, yo creo que tengo que someter mi vida a Él. I believe I have to submit my life to Him. Tenían sed de la corrección bíblica. They had thirst of the biblical correction. Sentían la necesidad They felt the need de ser confrontados con la santidad de Dios. to be confronted with the holiness of God. El triste hecho de la realidad But the sad news is, es que demasiados pastores but too many pastors, están demasiados preocupados de asustar a la gente, they're way too worried to scare the people. hablando del verdadero carácter de Dios. Talking about the real character of God. Y como políticos, And as politicians, muchos pastores quieren estar bien con todo el mundo and many pastors want to be well with everyone. y negocian con la verdad de la palabra de And Dios. they negotiate the truth of the Word of Porque God. para ellos Because for them, lo más importante es tener una congregación grande. a more important thing for them is to have a big Y congregation. como resultado
resultado de su necedad, and as a result of their need, comprometen la verdad de la palabra de Dios they compromise the word of God por la mentira de su filosofía hueca y vacía. of the lies of their philosophical emptiness. Comprometen la santidad de Dios They compromise the holiness of por God querer supuestamente estar positivo, so they can be quote unquote positive. no entendiendo el daño que le están haciendo a la iglesia del Señor. Not understanding the harm that they're committing to the people of God. Opacan el contraste They cover the contrast y opacan la santidad de and they Dios cover the holiness of God para que sus oyentes no sean traumatizados. so the audience cannot be traumatized. Ayúdanos, Dios. Gloria. Pero hay que entender que eso es una injusticia al pueblo de Dios. We must understand that it's an injustice to the people of Eso God. es una injusticia. That is injustice. Dios no nos llamó a pastorear para que estemos bien con todo el mundo. God did not call to pastor just to be fine with everyone. Dios nos llamó God called a predicar la verdad de la palabra. to preach the truth of the word of God. Guste o no le guste a la gente. If the people like it or not. Dios nos llamó God called a us equipar la iglesia del Señor con su palabra. to equip the people of the church with His Dios word. nos llamó God called a us enseñar a la iglesia to teach the lo church que Dios ha dicho what God has para said, que la iglesia sea edificada por el poder de Dios. so the church can be edified with the power of God. Ante el contraste de la santidad de Dios, With the contrast of the holiness of God. Isaías puede por primera vez Isaiah, for the first time, entender quién es Dios to understand who is God y quién es Él. and who He is. Ante el fondo de la santidad de Dios, With the contrast of the holiness of God. Isaías solo puede gritar: ¡ay de mí que soy hombre muerto! Isaiah can only scream, "Woe of me, for I am lost." Y esto es lo que sucede cuando nos vemos ante el contraste de la santidad de And Dios. that's what happens when we see the contrast of the holiness of God. La verdad es que la tendencia del ser humano But we have a tendency as human beings es cubrirse del carácter verdadero de Dios. is to cover us from the character, the true character of God. No hable de lo santo que es Dios. No, don't talk about the holiness of God. No me hable de lo que Dios está demandando y requiere de mí. Don't tell me what God requires of me. La tendencia es cubrirse The tendency is to cover del carácter verdadero. the true character. La tendencia es esconderse de la santidad de Dios. The tendency is to hide from the holiness of God. Porque en lo muy profundo de su interior Because real profound in their hearts, entiende que ante el contraste de su santidad they understand that with the contrast of His holiness, se va a exponer lo pecaminoso que son will expose how sinful they are y la gran necesidad que tienen. and the great need they have. Y el problema que tenemos hoy día en la iglesia And the problem we have today in our es church, que muchos tratan de justificar sus pecados. many of us try to justify our sins. Cambiamos el estándar y nos decimos a nosotros mismos: That we change the standard and tell ourselves Dios entiende. that God understands. Tratamos de justificar nuestros pecados. We try to justify our sins. Cambiamos el estándar We change the standard y nos decimos a nosotros mismos: and we tell ourselves, Dios sabe todas las cosas. God understands everything. Dios sabe que yo tengo que hacer esto. God knows I have to do this. Dios entiende. God understands. Dios sabe que Él no me dejó otra alternativa. God knows that He didn't give me another Y alternative. tratamos de convencernos And we try to convince ourselves que lo que estamos haciendo es justo, is that what we're doing is just, aunque ofenda la santidad de Dios, even if it offends the holiness of aunque God, vaya en contra de lo que Dios ha even establecido. if it goes against what God has established. Y como Dios es amor, And since God is love, Dios entiende. God understands. Y así nos sentimos justificados. That's how we can feel Y justified. no nos damos de cuenta And we don't realize que lo que estamos haciendo what we're doing es que nos estamos engañando a nosotros mismos. is that we're lying to ourselves. Porque nuestros pecados Because our sins parecen más aceptables seems more acceptable cuando cambiamos el estándar. when we change the standard. Cuando opacamos el contraste, Or we cover up the contrast, nuestros pecados se ven más aceptables. our sins seem more acceptable. Parecen más justificados They seem more justifiable cuando cambiamos el fondo when we change the background de la santidad de Dios. of the holiness of God. Aleluya. Pero el apóstol Pablo advierte a la iglesia en contra de cambiar el estándar. And the Apostle Paul warns the church to not change the standard. Cuando usted se mida
a usted mismo, when you look at yourself el estándar que usted se va a medir and the standard that you're comparing yourself to es la santidad y la perfección de Dios. is the holiness and perfection of God. Ese es el estándar que nosotros usamos para medirnos. That is the standard that we use ourselves to compare ourselves. Y Pablo dice, cuando ustedes se midan, And when you compare yourself, no cambien el estándar. don't change the standard. En 2 de Corintios 10:12, In 2 Corinthians 10:12, Pablo advierte a la iglesia diciendo, Paul warns the church saying, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. not that we dare to classify or compare ourselves with some of those who are commending themselves. But when they measure themselves by one another and compare themselves with one another, they are without understanding. Me gusta como la Nueva Traducción Viviente lo pone. I like how the New Living Translation says. No se preocupen. No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan con el uno con el otro, empleándose a sí mismo como el estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Note that we dare to classify or compare ourselves with some of those who are commending themselves. But when they measure themselves by one another and compare themselves with one another, they are without understanding. Nos hacemos gente ignorante We make ourselves ignorant cuando cambiamos el estándar. when we change the standard. Casi puedo oír a alguien decir, I can hear it myself, or I can hear someone saying, bueno, pastor, es que tenemos que cambiar el estándar porque nadie es perfecto. well, Pastor, we must change the standard because no one is perfect. El estándar de Dios es demasiado alto. The standard of God is way too high. No podemos usar eso para medirnos. We can't use that to measure ourselves. Como resultado tenemos que cambiar el estándar. So as a result, we must change the standard Nadie es perfecto. because no one is Y perfect. tienes razón, nadie es perfecto. And you're right, no one is perfect. Pero déjeme decirle, But let me tell you, entiende lo que eso significa. but understand what that means. Entiende lo que significa Understand what that means. que no hay nadie perfecto. That no one is perfect. Ay, 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 ay. Como una forma de justificar sus pecados. In a way to justify their sins. Como una forma de justificar sus actitudes malas. In a way to justify their bad Como una attitudes. forma de justificar su manera que hablan. A way to justify the way they La speak. manera que se comportan en el trabajo. Or the way they act at their O job. por la manera que se comportan en la escuela. Or the way they act at school. O la manera que tratan a sus hermanos en la fe. Or the way they treat their brothers and sisters in Se faith. justifican diciendo nadie es perfecto. They justify themselves by saying no one is perfect. Y no saben lo que verdaderamente eso significa. And they don't really know what that means. Tienen hasta niveles de pecado. You have different levels of sin. Como si un pecado fuera mejor que otro. Like if one sin is better than the other. Dice, bueno, Dios no tiene problema con estos pecados. Well, God doesn't have a problem with these sins. Sí, Dios tiene problema con que yo mate a alguien. Well, God has a problem if I kill someone. Esos son pecados serios. That's a serious sin. Pero estos pecados chiquitos, But these small sins, Dios no ve eso. God doesn't see that. Dios entiende. God understands. Dios no tiene problema con pecados chiquitos. God doesn't have a problem with small sins. Minimizan su pecado. They minimize their sin. Y no entienden And they don't understand que todo pecado es una violación al estándar de Dios. They don't understand that every sin is a violation to the standard of God. Todo pecado nos separa de Dios. Every sin separates us from God. Todo pecado lleva una sentencia de muerte. Every sin brings a trial of death. Y Dios nunca dice, And God never says, yo no lo veo en la Biblia. I don't see it in the Si Bible. alguien lo encuentra, por favor, enséñemelo. If you can find it, please show it to Pero me. yo nunca veo en la Biblia But I never see in the Bible Dios diciendo, God saying, bueno, como nadie es perfecto, well, since no one is perfect, voy a permitir estos pecados. I'll allow these sins. Esa es ideología que solo existe en una mente carnal.
That is only ideology that exists in Hallelujah. a fleshly mind. Es una mente de un ser pecaminoso. In a mind that is in a sinful nature. Dios nunca God never acepta un acto de traición will never accept an act of en treason contra de su estándar against his standard como algo aceptable, when something acceptable. no importando lo insignificante que parezca. Not mattering how insignificant it might look. Dios nunca acepta God never accepts un insulto a su integridad an insult to his integrity como algo aceptable, as something no acceptable. importando lo pequeño que nos cree que creamos que sea. Not mattering how small we Hallelujah. believe. Dios nunca acepta God never accepts una ofensa a su santidad of offending his como holiness algo aceptable. as something acceptable. Dios nunca lo acepta. God will never accept it. Como evitamos mirarnos ante el contraste de la santidad de Dios, As we avoid the contrast of the holiness of God, nos excusamos a nosotros mismos we excuse ourselves y señalamos los pecados de otros, and we show the sins of others, como el fariseo as the Pharisees que oraba en alta voz that will pray out loud, diciendo: Señor, gracias que yo no soy como este pecador por allí. saying, "Thank you, Lord, that I'm not like a sinner like that man over there." Pero cuando nos miramos ante el agente de contraste, But when we look at the agenda of contrast, que es la santidad y la perfección de Dios, that is the holiness and perfection of God. como Gloria. Isaías, As Isaiah, tendremos que decir: ay de mí que soy hombre pecador. we must say, "Woe is me, for I'm a lost man." Como Pedro, tendremos que decir: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. As Peter, we must say, "Depart from me, for I'm a sinful man." Como Job, tenemos que decir: me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. As Job said, "I despise myself, I repent in Hallelujah. dust and ashes." Como Juan, As John, tenemos que decir cuando le vi caí como muerto a sus pies. we must fall at his feet as though we were dead. Como Abacú, As Habakkuk, tenemos que decir: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición dentro en mis huesos y dentro de mí me estremecí. here my body trembles, my lips quiver at the sound. Rottenness enters my bones, and my legs tremble beneath me. Eso es lo que sucede Those are what things that cuando happen. nos vemos en el contraste de la santidad de Dios. What we see in the contrast of the holiness of God. Isaías entendió quién era Dios Isaiah knew who God en was ese momento in that moment. y así pudo entender quién él era también. In that moment, he found out who he really was. Cuando vio el contraste, When he saw the contrast, Hallelujah. Isaías se quería morir. Isaiah wanted to die. Pero ¿qué hizo Dios? But what did God do? Cuando vio a Isaías en el dolor de su pecado. When he saw Isaiah in the pain of his sin, Miró a Isaías y dijo: sufre, pecador. did he look at Isaiah and say, "Suffer, sinner"? ¿Será eso fue lo que Dios hizo? Is that what God did? Dios miró a Isaías en el dolor de su pecado y le dijo: Isaías, no te preocupes, nadie es perfecto. Did God look at Isaiah and saw him and say, "Don't worry, Isaiah, no one is perfect"? ¿Será eso lo que Dios hizo? Is that what God did? No. ¿Qué hizo Dios What did God do? cuando vio la reacción que Isaías tenía sobre su pecado? What did God do when he saw Isaiah's reaction to his sin? Versos 6 y 7. Verse 6 and 7. Parece que Dios miró a uno de los serafines It looks like God looked at one of the seraphims y le hizo: Aleluya. Gloria. y voló hacia mí uno de los serafines, Gloria. teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. And one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with the tongues from the altar. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. And he touched my mouth and said, "Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for." Dios manda a uno de los serafines God
sends one of the seraphims a tomar un carbón encendido. to get a burning coal, Un carbón a coal que estaba tan caliente that was burning so que el ángel no podía tocarlo con su mano. that the angel could not touch it with his hand. Tenía que tomar He had to take unas tenazas some tongues para tomar el carbón encendido. to touch the burning coal. Y con ese carbón, And with that coal, el serafín voló hacia Isaías the seraphim flew to Isaiah y tocó and touched el lugar donde estaba el pecado de Isaías. where the sin of Isaiah Tocó was. la boca de Isaías. Touched the lips of Y Isaiah. cuando Isaías vio el contraste entre la santidad de Dios, And when Isaiah saw the contrast of the holiness of God en la luz de su pecaminosidad, and the light of his sinful nature, gritó en horrenda expectación. and he screamed in horror. Pero con este serafín tocó su boca donde estaba su pecado. But when the seraphim touched the mouth where his sin was, La culpa de Isaías fue quitada. and the blame of Isaiah was taken away, Y el pecado de Isaías and the sin of Isaiah fue limpio. was clean. Oh Dios. Hay personas There's people que tratan de esconder su culpa detrás de la religiosidad. try to hide their blame behind religiosity. Tratan de esconder sus faltas detrás de obras buenas. They try to hide their needs with good works. Tratan de esconder su pecaminosidad They try to hide their sinful nature. detrás de una falsa apariencia de devoción a Dios. A false appearance of devotion to God. Pero aquel que ve todas las cosas, The one that sees all things, ve el corazón sees the y heart, sabe exactamente lo que ahí hay. knows exactly what is in there. Su palabra His word nos pasa por el MRI espiritual. goes through a spiritual MRI. Su santidad es el agente de contraste It's a contrast que nos enseña muy claro that teaches us very clearly quién es Dios who is God y quiénes somos nosotros ante esa and who we are compared to Him. y nos da un diagnosis It gives us a diagnosis que nos debe mover, that gets us moving. nos debe mover, That must nos debe move mover hacia el arrepentimiento us to repentance todos los días de nuestra vida. every single day in our lives. Cuando verdaderamente sabemos quién es Dios When we really know who God y is quiénes somos nosotros, and who we are, nos debe causar la misma reacción que hubo en Isaías, we must cause the same reaction that had la Isaiah, misma reacción que hubo en Pedro, the same reaction that Peter la had, misma reacción que hubo en Juan, the same reaction John la had, misma reacción que hubo en Job, same reaction Job la had, misma reacción que hubo en Habacuc, and same reaction Habakkuk al had mismo tiempo, at the same time. Santo, santo. maravillarnos, And be amazed. porque es ante ese contraste And it's by that contrast que podemos ver lo grande que es la gracia de Dios. we can see how great the grace of God Pues is. es ahí cuando podemos ver lo grande que es la misericordia de Dios para con nosotros. It's there where we can see how great the mercy of God is Es for ahí us. cuando podemos ver lo grande que es el amor de Eso Dios. es. At that moment you can see that how great the love of Pero God is. solo podemos entender estas cosas But we can only understand these things cuando nos vemos ante el contraste de la santidad de Dios. when we see ourselves in the contrast of the holiness of God. Cuando vemos lo santo, When we see the holiness, lo bueno, the goodness, lo puro, the pureness, lo perfecto que es the Dios. perfection of God Ahí es que vamos a ver is what we know lo malo, how bad, lo impuro how impure, y lo defectuoso que verdaderamente and how somos. defective we really are. Pongámonos de pie, Let's iglesia. stand up, church. Señor. Te adoramos. En este momento In this moment, pido que usted se mida ante el contraste de su santidad. I ask you to measure yourself to the contrast of His holiness.
pienso I think Santo. que cuando usted lo haga, when you do it, allí mismo usted va a tener que decirle algo a Dios. in that moment you have to say something to God. O arrepentimiento Or repentance, o acción de gracias. or action of Por gratitude. el favor y la misericordia y el amor que Dios ha tenido contigo. With the love and grace and mercy He has had on you. O arrepentimiento. Or repentance. Quizás vivir una vida religiosa sin sustancia Maybe living a religious life without substance. no es lo mejor. It's not the best. Religión sin relación con Cristo no vale nada. Religion without relationship with Christ is worth nothing. En este momento, And in this moment, analice su vida y su corazón analyze your life and your heart ante el contraste de la santidad de Dios to the contrast of the holiness of God mientras nos ministran con un cántico. as we minister in a song. Te adoramos.